Bueno, vamos ahora a la información que tiene que ver con algo que ayer quedó pendiente y quedó ahí casi como un desafío para Sofía y Esteban, que era meterse en el Banco Central, hurguetear un poco qué pasaba ahí, sacar datos, averiguar si están usando o no lo que se llama la caución, ¿no? El encaje, que es lo que tiene como reserva de la gente el Banco Central. La verdad que metió bastante miedo. ¿El gobierno está manoteando o no está manoteando la plata de la gente ya porque se quedó sin reserva? Bueno, Sofía, Terrible, Esteban, La Fuente, nuestros compañeros, están con nosotros. ¿Cómo les va, Sofía, Esteban? ¿Cómo andan? Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿es verdad que se metieron ahí a averiguar un poco? Así es, vos nos desafiaste ayer, nos dijiste, bueno, qué está pasando con los números del Central. Con Sofi hicimos tarea, buscamos un poco en los números. El primer dato, vamos a comentarlos, ahora tenemos algunas imágenes para explicarlo, es que estos datos son estimaciones que hacen un montón de consultoras privadas porque el Banco Central no informa concretamente o específicamente qué hay detrás de esos números. El único que se conoce oficialmente día a día es el de 39.883, que es el dato al cierre de ayer de las reservas brutas, es decir, todas las reservas totales que tiene el Banco Central. Después, lo que hay que hacer es empezar a indagar un poco cuáles son esos componentes, y ahí lo vemos para ver cuáles son las reservas netas y finalmente qué es lo que puede usar el Banco Central para intervenir en el mercado de cambios, que es lo que insiste siempre Martín Guzmán en las últimas semanas con tenemos las herramientas disponibles y suficientes para manejar la política cambiaria. Porque después de esos 39.883 que vemos, está por ejemplo el swap con China, que es un canje de monedas, no nos vamos a poner técnicos, pero que equivale a 19.000 millones de dólares, un poquito más. Y los encajes, como vos decías, son 11.409 millones de dólares. Que esto se computa en las reservas y es lo que estuvo un poco en discusión en cuanto a algunos informes o versiones que surgían sobre si el Banco Central está accediendo a esto. Bueno, no. Estos encajes son una porción obligatoria que los bancos tienen que dejar inmovilizada en el Banco Central para cualquier ahorrista que quiera retirar los depósitos. Bueno, esto se está manteniendo estable, no está bajando al mayor ritmo que están disminuyendo los depósitos, pero sí están moviéndose otros componentes de la placa que veíamos que explica que las reservas sí están cayendo hoy. Exactamente. Bueno, también hay que aclarar, ¿no?, por qué nos importa esto, porque en definitiva las reservas del Banco Central, las reservas netas, las reservas líquidas, lo que tiene más a mano para convertir es su poder de fuego, ¿no? Es el poder que tiene para intervenir en el mercado oficial del dólar, que recordemos que tiene una devaluación por goteo, chiquitita, de centavos, ¿no?, que no tiene nada que ver con lo que sucede en los mercados paralelos del dólar, ¿no? Entonces, si el Banco Central se empieza a quedar sin reservas, bueno, ahí vas descontando todos estos ítems, ¿no? Y si te quedas con cero, bueno, ahí tenés que, lamentablemente, convalidar una devaluación, ¿no?, que es lo que está a toda costa evitando el gobierno por estos días, ¿no? Yo veo el detalle ahí, ¿no?, de las reservas en lo que prepararon. Los swap de China, esos famosos, eso lo tenía Macri ya, ¿no? Exacto, viene de hace muchos años que se va renovando y en realidad suma, o sea, computa dentro de las reservas, pero lo que establece es que el Banco Central recibe yuanes, le da pesos al gobierno chino y eventualmente, si se quieren utilizar, ahí sí se activan para gastar. Está como una herramienta disponible en el caso de que se quiera activar y es uno de los recursos que el gobierno tiene a mano eventualmente si las reservas siguen cayendo, porque el dato a seguir, cuando siempre se habla de la evolución del dólar y que en estas últimas jornadas, lo hemos comentado, el dólar paralelo y las cotizaciones libres pero legales vienen bajando y eso es un triunfo del gobierno. El otro dato de la contracara que hay que también seguir de cerca es las reservas, que más allá de algunos días que viene comprando reservas en el mercado, en octubre vendió un promedio de 50 millones por día solamente para intervenir en el tipo de cambio, más allá de cambio en las cotizaciones de, por ejemplo, el oro, que afectan también el valor de las reservas, o los depósitos privados que vienen decreciendo porque hay ahorristas que deciden retirar sus dólares del banco y eso impacta que haya menos reservas. Bueno, el otro dato que hay que seguir es qué reservas, como miramos en el cuadro, tiene el Banco Central para continuar con su intervención. Como vemos, si están vendiendo a 50 millones de dólares por día, eso tiene necesariamente un fin porque los dólares se terminan. Por eso es que es tan importante seguir este número. ¿Sí, Sofi? No, les cuento un poco, ya que mencionaste el swap con China, ¿no?, algunas dificultades que tendría el gobierno con utilizar estos ítems que hemos mencionado antes. En el caso del swap con China, además de un costo que tendría, porque en definitiva es como si fuera a activar un préstamo, hay una consecuencia obviamente geopolítica, que esto lo dicen economistas de todos los colores. Vos estás en el medio de una negociación con el Fondo
monetario en la que te podría llegar a ayudar Estados Unidos. Sabemos que hay complicaciones entre Estados Unidos y China. Entonces, cada decisión que se tome con respecto a las reservas hay que analizarla muy, muy bien. Si estás vendiendo el oro, por ejemplo, es como vender las joyas de la abuela, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Estás diciendo, me estoy quedando sin un peso, ya estoy vendiendo mis activos, ¿no? Así que hay que seguir con mucha atención qué ítems se utilizan y también la dinámica de lo que se viene, ¿sí? Porque por estos meses, ahora por estas semanas, va a empezar a ingresar la liquidación del trigo y del maíz, pero después se vienen meses de vacas flacas, te diría, en el mercado cambiario, así que hay que ver cómo hace el gobierno para mantener el dólar a raya, que justamente es lo que quiere evitar, Sofi, como dijimos antes. perdóname, Sofi, y perdóname, Esteban, también. Tenemos una información de último momento para hablar con ustedes también. Dólar a los garrotazos. Así lo están bajando, ¿no, Bernardo? Así es, a los garrotazos, como vos decís, Fernando, 157 pesos es el promedio en el mercado informal que se está operando hoy. Como siempre decimos, mercado informal difícil de medir en muchos casos, pero está bajando hasta 4 pesos hoy desde los 161 que había cerrado ayer. Si vamos más atrás, ya van 9 rondas consecutivas de baja del dólar paralelo, del dólar blue. Si vamos más atrás, te decía, estaba a 195 hace 2 viernes nada más. Sí. Bueno, está recuperando el precio de principios de octubre. Un poco la estrategia del gobierno de tratar de equilibrarlo, de acortar la brecha, de acercarlo sobre todo también al dólar solidario. Está en 157 pesos, como decimos. La brecha sigue siendo alta, obviamente con el oficial, que, como decían los chicos hace un ratito, está en torno a 84,25 según el Banco Nación, así que sigue habiendo una brecha bastante amplia, pero el dólar blue sigue bajando, 157 pesos. A ver, ¿quién se anima a explicar esto, no, Sofi, Esteban? Sí. Yo digo, el dólar llegó a 195, el que compró a 195 hoy se está pegando un tiro en los pies. Absolutamente, Fer, es eso tal por un cual, lado. es tal cual. Por sí. otro lado, yo que soy bastante más grande que ustedes, no voy a decir que soy viejo, soy bastante más grande que ustedes, esto no lo vi nunca, que el dólar llegara a 195 y bajara tanto a 157, no lo vi nunca que bajara tanto el dólar. Bueno, ¿qué pasa? Sí, es verdad que es algo excepcional, sin dudas. Voy a tratar de explicarles brevemente los motivos de lo que está pasando en el mercado informal. Como bien decía Bernardo, es difícil de cuantificar el mercado informal. Obviamente no hay normas ni reglas que jueguen ahí no hay autoridad que valga en el mercado informal del dólar, ¿no? Pero bueno, acá se conjugaron un par de factores. Por un lado, estuvo el factor fin de mes. Ahora decís, pero está el factor principio de mes, entonces debería subir de nuevo, ¿o no? Porque claro, a fin de mes todos venden, a principio de mes todos compran, un jueguito de oferta y demanda. Pero mientras tanto, Fer, te cuento que, hablando un poco con los operadores de este mercado, te comentaban que se cree que hubo intervenciones, digamos, extraoficiales de manos amigas. A ver, ¿qué sucede? Vos, con tirarle 5 tandas de 20 millones de dólares a este mercado, lo movés muy fácil, porque en realidad es un mercado que es chico, ¿sí? que no es demasiado grande, que hay 10 operadores grandes que se manejan, ¿sí? Y que después van repartiendo en lo que nosotros conocemos como cuevas y arbolitos, ¿sí? Pero en definitiva, ese entramado, que recordemos es ilegal, obviamente, es un mercado chico, claro, así que ahí hay varios factores que juegan. A la vez, si baja, por ejemplo, el contado con liquidación, que es un dólar financiero, ¿sí? Que ahí sí el mercado puede intervenir más oficialmente a través de la venta de bonos, a través de operatorias más oficiales, ¿sí? Si baja ese dólar, bueno, hay cierta relación entre lo que sucede en el dólar financiero y lo que sucede en el blue. Esteban, ¿quieres agregar algo? Como decía Sofi, que la intervención oficial en estos mercados paralelos se da, por un lado, con algunos llamados y esto como más participación directa, pero por el otro tiene que ver con, por ejemplo, venta, no solo de dólares, como contábamos recién en el oficial, sino también con venta de bonos de ANSES, Banco Central u otros organismos en el contado con liquidación, que eso después termina marcando la pauta de lo que pasa en el blue, en el ilegal, pero que están cotizaciones, cuando uno mira las curvas de cuando sube uno y sube el otro, o bajan a la inversa, están muy asociados a lo que está el gobierno. Y es un poco uno de los objetivos que planteó Guzmán hace algunas semanas, es intervenir directamente en el contado con liquidación. El gobierno logró que esa curva baje y asociado a eso también una baja en el blue, que
lo que hace es retarle presión a las expectativas de mayores devaluación también en el oficial, y eso es lo que se espera en algún punto. Contaba ayer, Sofía, otro tema también a seguir de cerca con las trabas o nuevos requisitos a importaciones para evitar que salgan dólares de las reservas. Bueno, lo que se espera también es que este combo de baja del dólar y restricciones a las importaciones permita revertir lo que contábamos antes y que el Banco Central empiece a comprar reservas para seguir tranquilizando esto en el mediano plazo. Bueno, buenísimo todo, ¿eh? Esteban, Sofi, gracias por la participación, como siempre. Muchas Vamos, Fer. gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, de acá tenemos que hacer una pausa rápida, ¿eh? Porque además nos queda un montón de temas.